Muy buenas, DinoRankers. En este tutorial vamos a ver en qué consiste el módulo de canibalizaciones. Para ello, es imprescindible que hayamos sincronizado nuestro sitio web con Analytics y Search Console. Luego os explicaré cómo hacerlo. Pero antes que nada, ¿qué es una canibalización? Es cuando se muestran distintos resultados, distintas URLs de nuestro proyecto, para una misma palabra clave. ¿Por qué nos perjudica esto? Porque Google no entiende cuál es la URL que debe rankear para esa keyword, y por tanto, diluye la fuerza de ambas y no rankea bien para ninguna de las dos. Es decir, estamos dividiendo el contenido, el CTR, los enlaces, tanto internos como externos, entre dos o más páginas que deberían ser una. Lo que estamos provocando con esto es que ninguna de las dos URLs que posicionan para esa misma palabra clave consiga tener la fuerza necesaria para rankear más alto en las SERPs. Vale, ¿cómo lo detectamos? Aquí es donde entra en juego DinoRank para ayudarte a identificar esas canibalizaciones, si es que las tienes, claro. Recordad que es fundamental que se haya sincronizado antes el proyecto con Analytics y Search Console, como os he comentado al principio. Vamos a hacerlo. Venimos a este proyecto. Canibalizaciones. Aquí os muestra el límite mensual de uso que tenéis, que variará en función del plan que tengáis contratado, y las que lleváis consumidas a lo largo del mes. Damos aquí donde dice sincronizar. Haz clic aquí para conectar con tu cuenta de Google. Pinchamos. Introducimos el correo. Vamos al siguiente. Introducimos la contraseña. Vamos al siguiente otra vez. Y aquí se pone a sincronizar. Esperamos un ratito hasta que lo haya hecho. El tiempo que tarde variará en función de lo grande que sea tu web. Aquí aprovecho para explicaros cómo lo hace DinoRank. Search Console nos muestra el número de impresiones, el número de clics y la URL que se ha mostrado para una determinada keyword en nuestra web y en un periodo de tiempo concreto. Lo que hace DinoRank es cruzar los datos obtenidos desde Search Console para detectar keywords para las que en un mismo día y desde el mismo dispositivo, ya sea PC, móvil o tablet, se haya mostrado más de una URL de nuestra web. Voy a parar el vídeo hasta que se haya sincronizado. Vale, ya ha sincronizado. Cerramos aquí. Como veis, en este caso no se ha encontrado ninguna canibalización. Dice que tu web está en orden. Voy a mostraros otro proyecto con muchas más URLs, porque este es pequeñito. Venimos a este de bodas. Veis que aquí aparecen bastantes. Y tendremos que ir una a una para saber por qué se están produciendo esas canibalizaciones. Aquí voy a hacer un inciso porque os quiero explicar dos tipos diferentes de canibalización. La más normal, que es cuando buscamos una keyword y vemos que más de una URL de nuestro sitio web aparecen los resultados de búsqueda. Y otra más complicada de detectar, que es cuando se muestra una URL para una determinada palabra clave, pero no siempre es la misma URL, sino que Google unas veces muestra una y otras veces muestra la otra. Es decir, no tiene claro cuál es la buena. ¿Cómo solucionamos una canibalización? Como podéis ver, en DinoRank aparece una pestañita que pone Ver consejos. Aquí en cada una de ellas, de abajo, pone Ver consejos. Si pinchamos, aparece un desplegable con una serie de recomendaciones que nos da la herramienta para solucionarlo. Veis que aquí dice URL a priorizar, extraer el contenido relacionado con la keyword arreglo de iglesia para la boda de esta URL e integrarlo en esta, no eliminar ninguna ni redirigir, etcétera, etcétera. Aquí os dice, atención, estos consejos están basados en cálculos automatizados. Siempre hay que aplicar el sentido común y valorar la situación de cada caso antes de ponerlos en práctica. Os vuelvo a recalcar lo que dice aquí, aplicar el sentido común. Estos son consejos automatizados, pero tú mejor que nadie conoces tu proyecto y estos son consejos automatizados y genéricos, que nos pueden servir como guía, pero que no hay que tomarse a pies juntillas. Os voy a explicar cómo actúo yo en base a los dos supuestos que se pueden dar. Primero, las dos URLs tienen contenidos muy similares y atacan a la misma intención de búsqueda. Por ejemplo, imaginaros que tenemos dos artículos en un blog de marketing que son requisitos para ser Community Manager y cómo ser un Community Manager. La intención de búsqueda es la misma, con lo que no tiene sentido tener dos artículos así. En este caso, cuando tenemos contenidos muy parecidos, tendremos que ver cuál de las URLs rankea peor y fusionar su contenido con la que mejor rankea. Entonces, haremos una redirección 301 de la que peor posiciona hacia la que mejor posiciona. De esta manera, le transmitimos fuerza a la URL buena y muy probablemente subamos posiciones. Y el segundo supuesto
Las dos URLs atacan intenciones de búsqueda diferentes, pero Google, por lo que sea, está considerando que ambas quieren atacar a la misma palabra clave. Si nos ponemos en el segundo caso que os contaba antes, dos URLs con contenidos diferentes pero que están canibalizando para una misma keyword, habría que analizar el por qué está pasando eso. La mejor forma de solucionar esto es mediante el enlazado interno. Podemos sacar un enlace interno desde A a B con la keyword exacta que estamos canibalizando. También habría que revisar la estructura de las dos URLs, concretamente metas y encabezados, para asegurarnos de que no tenemos esa keyword canibalizada presente en ambas. Y una tercera opción serían los enlaces externos. Si hemos creado backlinks con la keyword canibalizada apuntando a las dos URLs, habría que cambiarlos si es que está en nuestras manos hacerlo. Es decir, cuando los hemos creado nosotros mismos. Si nos han enlazado externamente de manera natural, es más complicado de solucionar, pero siempre se puede contactar con el webmaster que lo ha hecho y pedirle que cambie el anchor text. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis todo mejor. Cerramos aquí. Empezamos con este, por ejemplo. Arreglo de iglesia para boda. Esta es la keyword canibalizada. Y se están mostrando estas dos URLs. Una posición media 7 y la otra posición media 7,5. Vamos a abrirlas para ver qué está pasando. En principio, arreglo de iglesia para boda tendría que estar rankeándose con esta, que justamente es la URL. Arreglos de iglesia para bodas. Vamos a ver por qué en esta, de precio de decorar una iglesia, se está mostrando esa keyword. Abrimos el buscador del navegador, control F, y la keyword era arreglo de iglesia para boda. Arreglo. ¿Veis? Aquí ya para empezar, la palabra arreglo no aparece por ningún lado, con lo cual es raro que Google esté mostrando esta URL para esa keyword. Sin embargo, iglesia para boda, os recuerdo que es arreglo de iglesia para boda. Iglesia para boda sí que está en el H1. También está en el breadcrumb. A ver, voy a copiar y pegar aquí en el buscador si aparece por más sitios. No, aparece aquí en estos dos. Pues quizá esto esté confundiendo un poquito a Google y por eso esté canibalizando con esta URL. Aún así, podríamos incluir aquí dentro del contenido un enlace interno hacia esta URL con el anchor exacto arreglo de iglesia para boda. Aquí. De esta manera le decimos a Google que claramente queremos rankear con esta URL. Vamos a cerrar y a ver algún ejemplo más. Esta mismo. Bodas de oro ideas. También aquí a priori, bodas de oro ideas. Tendría que rankearse con esta. Ideas para bodas de oro. Vamos a abrir las dos. Vamos a ver esta de bodas de oro. Hacemos lo mismo que antes. Abrimos el buscador. Ideas para bodas de oro. Lo tenemos aquí en la tabla de contenidos. Y aquí en H2. Y aquí el enlace interno que hay es hacia otra URL que no tiene nada que ver. Música para bodas. Pues aquí en este H2 podríamos sacar un enlace interno también con keyword exacta que sea, en este caso bodas de oro, ideas no, porque suena un poco a indio, pero sí ideas para bodas de oro. Y que apunte a esta URL que es con la que queremos rankear, ideas para bodas de oro. ¿Vale? Cerramos. Vamos a ver un último ejemplo. Aquí, este mismo. Bodas de papel. Tenemos otra vez dos URLs. Una que está en posición media 2,7 y la otra en posición 4. También aquí a priori tendríamos que rankear con esta, bodas de papel. Y no con esta. Vamos a ver qué está pasando. Abrimos las dos. Esta es con la que tendríamos que rankear. La keyword bodas de papel. Vamos a ver aquí. Abrimos buscador de nuevo. Bodas de papel. Lo tenemos otra vez en la tabla de contenidos. Aquí como un H2, de las bodas de papel a las bodas de hueso. Y aquí también bodas de papel. Aquí en este caso, si os fijáis aquí abajo, sí que enlaza a bodas de papel. Y aquí también está enlazando a bodas de papel con otro anchor diferente. Primer aniversario. Quizás habría que quitar este de aquí, dejar solamente este, para dejarle todavía más claro a Google que lo que nos interesa rankear con esta URL es bodas de papel, ¿vale? Cerramos. Así habrá que ir procediendo una a una con todas las keywords que tengamos canibalizadas. Todas estas. Ya a modo de conclusión, las canibalizaciones nos pueden perjudicar mucho en nuestro posicionamiento. Por eso, es importante detectarlas y solucionarlas.
y gracias a este módulo de DinoRank resulta muy sencillo de hacer. Tómate el tiempo que necesites y analiza detenidamente el problema. Después, soluciónalo y verás cómo aumentan tanto tus rankings como tu tráfico. Y hasta aquí este tutorial. Espero que te haya quedado claro todo el tema de las canibalizaciones y la importancia que tienen. ¡Hasta luego!